libro empezó, bueno, realmente lo empecé pensando en escribir algo sobre el proceso bolivariano en Venezuela. Como ya se ha indicado, yo vine a Venezuela por primera vez en el año 99, es decir, después de la primera elección de Chávez. Y era que yo ya llevaba antes mucho tiempo estudiando América Latina, visitando América Latina, con mucho interés en la historia, la política y la cultura latinoamericanas, pero había visitado mucho, por ejemplo, México, Cuba, Colombia y varios otros países, pero no Venezuela. Y realmente Venezuela, país petrolero, país con mucha influencia cultural gringa, pues no me parecía el país más interesante. Pero yo sí había escuchado algo sobre Hugo Chávez y su movimiento, y sabía de sus contactos con Cuba, por ejemplo. Y cuando por primera vez fue elegido presidente, en diciembre del 98, empecé a pensar, pues, algo interesante puede pasar en ese país. Y por eso me organicé en ese año, viviendo en ese momento en Toronto. Yo ya tenía planificado un viaje a Cuba, después de muchas visitas a Cuba, y iba otra vez a Cuba. Pero pensé, bueno, voy a Cuba, pero también voy a seguir para Venezuela. Y así fue que llegué por primera vez a principios de julio del año 99 y quedé un poco más de un mes durante la campaña electoral para la constituyente. Y bueno, y me tocó también la inauguración, los primeros días de la Asamblea Constituyente. Y entonces, pues empecé a confirmar la idea inicial de que efectivamente está pasando algo muy interesante en este país. Y entonces, pues sí, como se ha dicho, desde ese momento he vuelto todos los años, a veces más de una visita por año, a Venezuela. Pensaba escribir un libro sobre el proceso bolivariano, pero me atrasé en hacerlo. Ya empezaron a surgir otros libros en inglés también sobre el proceso venezolano, y entonces me di cuenta que convenía no simplemente escribir otro libro sobre el proceso venezolano para hacerle competencia a Richard Gott o Steve Elner o otros, sino pues dar mi visión del proceso venezolano, pero como base para algo más general, que era lo que realmente me interesaba, es decir, mi interpretación de los procesos, bueno, de la situación de la izquierda y las fuerzas progresistas en el mundo actual, de la crisis de la izquierda, desde la caída del bloque soviético, pero también de por qué yo veía a Venezuela como el centro de un proceso que podría ser, y ha sido efectivamente, el punto de partida para una nueva orientación de las fuerzas de izquierda en América Latina en general y potencialmente en el mundo. Y de ahí surge este libro. Ahora, como yo decía también en la entrevista hace 20 minutos, ahí yo veía varias cuestiones cruciales. Una era efectivamente la crisis de la izquierda. Y ahí, claro, el punto tal vez crítico fue la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y todo eso, que abrió el paso a procesos que ya habían empezado, es decir, el ascenso del neoliberalismo, la afirmación de Estados Unidos como
única superpotencia, el mundo unipolar, etc. Pero también eran procesos, pues si con esos eventos se desplomó el bloque socialista del este europeo y se desacreditó casi completamente el modelo comunista tradicional, soviético y afines de socialismo. También, por ejemplo, la socialdemocracia de Europa Occidental ya estaba entrando en crisis, y al contrario de lo que inicialmente pensaban algunos, con la caída del modelo soviético, la socialdemocracia occidental no se afirmó claramente como una alternativa de izquierda más eficaz, sino que al contrario se volcó más que nunca hacia el modelo neoliberal, y con Tony Blair a la cabeza acabó por ofrecer nada más que el neoliberalismo con algunas reformas muy tibias. Y de la misma manera también otras fuerzas que algunos podían ver como alternativas, como los varios partidos trotskistas y marxistas-leninistas de la extrema izquierda, en general tampoco fueron capaces de generar una alternativa creíble. Más bien al contrario, lo que pasó en el imaginario de la gente, de la clase obrera, de las fuerzas populares en Europa, pero también, pues, claro, en Norteamérica, pero también en América Latina, por ejemplo, fue que en los años 90 cualquier concepto de socialismo quedó como descartado, o que fuera de los pequeños grupos, las sectas de la izquierda tradicional, ya casi nadie creía en el socialismo, o pensaban que pues había un espíritu de rebeldía. Eso sí, muy pronto era claro que había un rechazo del modelo neoliberal, y eso se manifestó, claro, aquí en América Latina, pues con los zapatistas, por ejemplo, con el surgimiento de los nuevos movimientos sociales, el PT en Brasil, el movimiento Sin Tierra en Brasil también, y otros movimientos. También los movimientos antiglobalización en Europa y en Norteamérica, y más tarde los movimientos contra la guerra. Pero lo que todos estos movimientos tenían en común era una visión casi antipolítica, es decir, era una visión pues de democracia de base, sí, en muchos aspectos como un neoanarquismo, pero un rechazo muy profundo a los partidos políticos de cualquier tipo, y un rechazo también al Estado, a los estados también de cualquier tipo. Y con el tiempo se empezaba a ver que ahí había un problema profundo, porque la izquierda quedaba huérfana, sin perspectiva política concreta. Gobierno bolivariano.